agradecer al Señor por esta responsabilidad tan grande que es compartir la palabra del Señor. Y en este tiempo, ¿verdad?, que todos tenemos que estar en nuestra casita, usted recibe esta palabra y este consejo de parte del Señor, quizás en la comodidad de su casa, con la tranquilidad, y esperando al Señor que esto que estamos haciendo pueda ser de bendición para cada uno de nuestros hermanos de la congregación. La palabra del Señor se encuentra en Juan, es un texto bastante largo, Juan 6, del 1 al 71. Ahí está todo este mensaje, pero vamos a solamente usar algunos textos de esta palabra. Y el título para este mensaje dice: ¿a quién iremos? Vamos a poner en contexto lo que nos está pasando. Hace aproximadamente un mes ya estamos en esta emergencia sanitaria, no tan solo nosotros en nuestro país, sino a través de todo el mundo. Estamos ordenados de quedarnos en el hogar, en la casa, no tenemos que salir y si salimos podemos enfermarnos y nadie quiere enfermarse. Por lo tanto, la orden es no ir, no salir. Sin embargo, la palabra en esta tarde nos dice: ¿a quién iremos? Juan 6, del 1 al 71, voy a contextualizar un poco lo que aparece allí en este texto bíblico. Aparece, por ejemplo, la alimentación de los 5.000, ¿verdad? Era mucha gente que estaba con Jesús, porque estaba él hablándoles a mucha gente en ese lugar. Y cuando Jesús se dio cuenta de que había tanta gente que se había reunido y era ya tarde, habían estado todo el día junto a él, preguntó qué iban a hacer, de qué forma iban a ser alimentados ellos. Y dijeron los discípulos, ¿cierto? Y otros más que estaban junto a él, que tenían solamente 5 panes y 2 peces. Y Jesús multiplica aquello y dice que todos se saciaron, todos comieron, todos fueron bendecidos en la parte alimentación, y que dice que después tuvieron que recoger en canastos lo que quedó de aquella multiplicación. También en este texto habla acerca de cuando Jesús anda sobre el mar, ¿cierto? Y a sus discípulos les da miedo porque no sabían que Jesús estaba junto a ellos, y a ellos les atemoriza verle en medio de la oscuridad de la noche y en medio del mar. Ellos dicen que sienten miedo de verle en ese lugar. También este texto menciona cuando la gente busca a Jesús, ¿ya? Mucha gente a través de los lugares donde él iba, le buscaba, estaban como decía anteriormente, mucho tiempo, ¿verdad?, junto a él. Por lo tanto, la gente quería escuchar este mensaje distinto. No era el mensaje que ellos acostumbraban a escuchar, porque lo que Jesús enseñaba, las cosas que él decía, tenían otra trascendencia en la vida del hombre. También en este texto aparece donde Jesús dice que es el pan de vida, ¿ya? Dice que él invitaba a creer en él, porque decía que él era el pan de vida, porque él saciaba. Y obviamente a esta altura ya había muchos que estaban como poniendo en duda de dónde este hombre, ¿cierto?, que le conocían porque sabían que era el hijo de José y de María, cómo él, un hombre tan sencillo como ellos mismos, podía hablarles con esta autoridad. Por ejemplo, alimentar y hacer multiplicar esta cantidad de panes y de peces, aparecérsele a los discípulos, ¿verdad?, allí en medio del mar, y decir, adjudicarse que él era el pan de vida. Empezó como a molestarles estas verdades tan tremendas que ellos estaban recibiendo. Por lo tanto, los discípulos se vieron en ese tiempo un poquito entre desconcertados, incrédulos, y por otro lado, confrontados con estas tremendas verdades que Jesús estaba entregando a aquella multitud, ¿ya? Y los discípulos decían: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Duras palabras, porque eran palabras que confrontaban
al hombre. Jesús cuando decía, yo soy el pan de vida, yo puedo saciar, yo puedo darles una nueva vida, ellos no lo miraban así porque ellos conocían a Jesús. Era, ¿cierto?, alguien con el cual habían estado mucho tiempo. Por lo tanto, que de repente él saliera con estas verdades, entre que les inquietaban y les molestaban por otro lado también. Y los discípulos decían, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y a partir de ese momento ya muchos empezaron a quedarse atrás. No estaban tan expectantes respecto a este mensaje de Jesús. Empezaron como a quedarse allí, empezaron como a desconfiar, como a no querer creer esta verdad que los desafiaba, y empezaron como a volver un poquito hacia atrás. Y cuando Jesús se da cuenta de que después de haber tenido tanta gente junto a él, los 5.000 por ejemplo, y quizás más gente, cuando vio Jesús que la gente lo seguía, pero al ver que después empezaron de a poquito a retroceder y a ver que a lo mejor la cantidad que había comenzado respecto a lo que había ahora era menor, él le dice a los discípulos que habían quedado, ¿quieren también ustedes irse con ellos? ¿Quieren ustedes también volver atrás? Y Simón Pedro, ¿cierto?, este hombre que partió de menos a más, dice, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos más que a ti? Tú tienes palabras de vida eterna. Quizás lo que había partido como un gran número se fue achicando hasta un par de hombres, ¿verdad?, que estaban entendiendo de manera clara quién realmente estaba con ellos. ¿Ya? Entonces, cuando Jesús les dice, ¿y ustedes quieren volver atrás? Este puñado de hombres quieren también irse con los demás. Y Simón Pedro dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hoy día, el hombre, ¿cierto?, nosotros somos, nosotros los hijos del Señor, somos alimentados por Jesús. Frente a toda necesidad, frente a toda carencia nuestra, somos alimentados cuando tenemos sangre de que el Señor sacie nuestra vida. Cada día, la palabra, la oración, la alabanza cuando cantamos en nuestro templo, sacia nuestra vida. La sacia de tal manera que podemos llegar muy desalentados, muy desconcertados, podemos llegar con muchas dudas, con muchos temores. Sin embargo, la palabra del Señor sacia, Cristo mismo sacia nuestra necesidad. Y sigue Jesús andando sobre el mar frente a nosotros y nos dice, yo soy, no temas. Frente a nuestras tempestades, frente a nuestras necesidades, cuando vemos que nuestra barca, cierto, que nuestra propia vida a lo mejor está a punto de perecer, el Señor nos dice, no teman, yo estoy con ustedes, no tengan temor, porque yo soy el que está con ustedes. No es el presidente de la República, no estoy desmereciendo a nadie, pero no es ni siquiera un presidente de la República, no es alguien que tenga el poder económico para ayudarnos, no es quizás el médico por el cual esperamos que nos dé una buena respuesta en cuanto a la salud. No, el Señor nos dice, no teman, yo soy y yo estoy con ustedes. Por lo tanto, frente a toda esta necesidad que el hombre tiene hoy en día, el Señor nos dice que no debemos temer. El Señor sacia nuestra vida. Dice que Él es el pan de vida. Jesús es nuestro pan de vida que sacia nuestra vida espiritual. No tan solo, ¿verdad?, en los momentos en que cuando está todo bien, porque ahí es muy fácil reconocer al Señor como nuestro ayudador. En los momentos en que está todo bien podemos decirle, gracias Señor, por esto, por aquello y por toda la cantidad de bendiciones que tú me das. Pero cuando la cosa no está bien y clamamos al Señor, el Señor también puede tener aquel pan espiritual que nuestra vida necesita. Por lo tanto, en toda situación y en todo orden de cosas, el Señor está siempre a nuestro lado para saciarnos, para bendecirnos. El Señor dice, el que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Qué tremendas verdades estas para nosotros, para los hijos del Señor, que reconocemos en el Señor, que sacia
nuestra hambre, pero que le reconocemos también como el que nos ayuda a que nuestra sed sea mitigada cuando la tenemos. Que no busquemos en otro lugar, hermanos, que no busquemos en otras fuentes lo que realmente está en manos de nuestro Dios. Saciar nuestra hambre, pero también saciar nuestra sed. Los discípulos dijeron, ese puñado pequeño de hombres que aún le seguían, dijeron, ¿a quién iremos? Quizá hoy la paradoja es que no podemos ir, que no podemos salir, que tenemos que quedarnos en el hogar. Pero al único que podemos ir es a Cristo. A Cristo sí podemos ir en cualquier minuto. Allí no tenemos restricción, ahí no nos vamos a contaminar, allí no va a haber nada que pueda afectarnos si nosotros vamos a Él. Todo lo contrario, nuestra vida va a ser bendecida, nuestros corazones van a ser fortalecidos, vamos a ser saciados, vamos a ser llenados de esta gran bendición que es ser llamado un hijo del Señor. Por lo tanto, lo que los discípulos decían, ¿a quién iremos? Usted y yo ya lo sabemos. Nosotros hemos encontrado a Jesús. Él ya ha aparecido en nuestra vida. Hemos transitado, los que llevamos más años en el Evangelio, hemos transitado ya un buen camino con Jesús. Por lo tanto, no sería justo que nosotros dijéramos hoy en día a quién iremos frente a esta necesidad que estamos viviendo, frente a esta situación adversa, complicada, un poquito desconcertante para nosotros porque no sabemos lo que viene a futuro. No podemos decir como hijos del Señor a quién iremos, porque usted y yo, mi hermano, saben a quién tenemos que ir. Jesús está por nosotros, Jesús está para ayudarnos, Jesús está para bendecirnos. Y saben que cuando decimos a quién iremos, esto no tiene que ver solamente con lo que estamos viviendo aquí, ahora, esta situación tan complicada, esta emergencia sanitaria. Sabe, hermano, que esto trasciende nuestra vida, que cuando ya esto haya pasado, seguirá el Señor estando a favor nuestro, seguirá bendiciendo nuestras vidas, seguirá acompañándonos como lo ha hecho todo el tiempo de nuestro peregrinaje espiritual. ¿A quién iremos? Solo al Señor, solo a Él. La palabra dice allí en Juan 3:16 que de tal manera, de una manera tan grande, Él nos amó, Él amó al mundo, a toda esta humanidad, que envió a Jesús, a su Hijo único, para morir por usted y por mí. No lo olvidemos, hermano, que nunca estos textos, estos pasajes tan aprendidos, que los sabemos de memoria desde que conocimos al Señor, que nunca dejen de tener la importancia que deben tener, porque no tenemos a nadie más que esté para bendecirnos, solo a Jesús. Y allí, para ir terminando ya, en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. Jesús, solo Jesús, nadie más, hermanos, hermanas, puede ayudarnos, nadie más puede estar en nuestras tempestades, nadie más puede estar en nuestras necesidades cuando a lo mejor nos falta el pan. Allí, la mano del Señor y la misericordia del Señor va a estar junto a nosotros. Nuestro pan verdadero, nuestro Jesús, está cada día con nosotros. ¿A quién iremos? Era la pregunta de los discípulos. Y aunque hoy día no podemos ir, aunque en palabras no podemos salir, sí nosotros tenemos dónde ir. ¿Y dónde vamos los hijos del Señor? A Jesús, el que tiene toda la abundancia, el que tiene toda la bendición para nuestra vida. Hermano, en este tiempo que a lo mejor usted se ve restringido de tantas cosas, estando solamente allí en su reducto, en su hogar, clame al Señor, busque del Señor, deje al Señor la forma como usted enfrenta esta situación. Y yo sé, y no me cabe duda que esto lo pueden decir muchos hijos más del Señor. Él no se ha olvidado, no se va a olvidar de lo que nos está aconteciendo. Quiera el Señor que toda esta situación, cuando ya haya pasado, podamos seguir confiando y nuestra fe pueda permanecer inalterable, sin dudar ni un minuto del poder y la autoridad que nuestro Señor tiene. ¿A quién iremos? Solo a Jesús. El Señor le bendiga.